Este era el Audi R8 Decennium 2020. Se trataba de una nueva edición especial que conmemoraba los 10 años de producción del R8 V10. Decennium es la palabra latina para década. Audi solo iba a fabricar 222 unidades de esta versión y únicamente 50 llegarían a Estados Unidos, con un precio de catálogo superior a los $215.000. Eso es mucho dinero incluso en el mundo de los Lamborghini y los Ferrari. Pero el R8 es un superdeportivo excelente. Este coche tiene un motor V10 de 5,2 litros que produce 600 caballos. Alcanza una velocidad máxima de 205 millas por hora y acelera de 0 a 100 en 3,2 segundos. Básicamente es el superdeportivo para quienes quieren un superdeportivo, pero no necesariamente quieren conducir un Lamborghini verde brillante y que todo el mundo lo señale y se les quede mirando. Ya he analizado anteriormente una generación del Audi R8, pero fue hace ya un tiempo. Fue antes de que empezara a profundizar tanto en los detalles como hago ahora. Además, el Audi R8 recibió una actualización estética para el 2020 y pensé que el Decennium sería una buena oportunidad para volver a revisarlo. El paquete Decennium añade aproximadamente $19.000 al precio de un Audi R8 y dentro de unos minutos explicaré todo lo que incluye. Y por supuesto también hablaré de todo lo demás, porque hoy voy a mostraros este R8 en detalle, voy a analizar todos los detalles y características, después lo sacaremos a la carretera y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, voy a comenzar repasando las curiosidades y características de este R8 hablando de algunas de las cosas que incorpora la versión Decennium. Empezando por las llantas. Este diseño de llanta es nuevo para el R8 de 2020. Todos los R8 pueden equiparlo, pero solo el Decennium viene con estas llantas acabadas en color bronce. Como puedes ver, tiene un atractivo tono de bronceado que les da un aspecto mucho más especial. Y ese tema de color bronce continúa también en el compartimento del motor. Podéis observar que la cubierta superior del motor incorpora de este bonito acabado en color bronce, lo que también le da una apariencia distintiva y elegante en comparación con un R8 estándar. Pero el Decennium hace más que añadir algunos detalles en color bronce, también incorpora más fibra de carbono, empezando por este alerón trasero. Las versiones Decennium incluyen un alerón posterior fabricado en fibra de carbono. También incluyen las llantas Side Blade, los paneles laterales característicos del R8 y además los retrovisores exteriores están fabricados en fibra de carbono. Todo ello forma parte del paquete Decennium y la verdad es que queda realmente bien. Otra característica es que presenta una apariencia mucho más oscurecida que otros modelos R8. Otro de los elementos incluidos son los emblemas en negro. Podéis ver que incluso el logotipo frontal de Audi está acabado en negro. Una vez dentro del Decennium hay varios recordatorios adicionales de que has elegido una edición especial. El primero aparece en el umbral de la puerta. Como podéis ver, está grabada la palabra Decennium. Y una vez dentro del coche, en la consola central, junto a la palanca de cambios, hay una pequeña placa que dice 10 Decennium. Otro recordatorio más de la versión que estás conduciendo, pero lo interesante es que no está numerado de manera visible. Hoy en día, muchas ediciones especiales de deportivos incluyen una placa numerada individualmente para que sepas exactamente cuál posees. Pero este coche no. Bueno, en realidad sí está numerado individualmente, solo que el número está oculto. Mirad esto. Abres la puerta y únicamente entonces aparece proyectado en el suelo el número de tu unidad dentro de la producción total de 222 ejemplares. Este es el 219 de 222. Y eso es realmente genial. Cierras la puerta y tu número individual desaparece. Es algo impresionante. Y además significa que Audi tuvo que fabricar una proyección específica para cada una de las unidades producidas, y eso sí que es impresionante. Ahora bien, considerando todo esto, no estoy seguro de que justifique los $19.000 adicionales del paquete Decennium. Pero sí diré una cosa, probablemente este sea el R8 más bonito que he visto nunca. Con las llantas en color bronce y los emblemas oscurecidos, tiene una apariencia espectacular. Ahora, dejando a un lado todo lo relacionado con el Decennium, quiero mostraros las dos actualizaciones más importantes que recibió el R8 para el 2020. Tiene un frontal completamente renovado y si lo observas detenidamente, veréis que parece más agresivo, más enfadado, más intimidante que el frontal del R8 anterior. Y nuevamente de esto se aplica a todos los R8 2020, no únicamente el Decennium. La otra gran actualización de 2020 está en la parte trasera, donde encontramos un cambio similar al del frontal. De nuevo, una apariencia más agresiva, más emocionante, un diseño algo más atrevido, el difusor es más grande, los escapes tienen mayor protagonismo, son cambios destinados a mantener el R8 actualizado y darle una imagen más agresiva para 2020. Pero ahora quiero pasar a otros detalles y características interesantes del R8, empezando por la iluminación, y voy a comenzar por los intermitentes. El intermitente delantero es bastante interesante. Es de color
ámbar y cuando se activa funciona de forma secuencial, es decir, comienza a iluminarse en la parte interior y después se desplaza hacia el exterior. Creo que tiene un aspecto realmente atractivo, parece una señal luminosa de una zona de obras. Lo mismo ocurre con el intermitente trasero, también es secuencial, comienza iluminándose en una zona pequeña y luego se expande progresivamente y creo que el resultado visual es fantástico. Pero como podéis ver, Audi no podía simplemente instalar intermitentes totalmente secuenciales, porque, como ya he mencionado en vídeos anteriores, existe una normativa que especifica cuánta superficie iluminada debe aparecer instantáneamente en el momento en que se activa un intermitente. Por eso, esta gran sección se ilumina de golpe. Y únicamente la parte inferior realiza el efecto secuencial. Quiero hablar de otros detalles y características interesantes del R8, empezando por el acceso al vehículo. Hay un detalle poco habitual que observé al entrar. Si tienes la ventanilla completamente bajada y luego abres la puerta, la ventanilla por alguna razón se sube un poco automáticamente al abrir la puerta. He visto ventanillas que bajan ligeramente por sí solas para permitir abrir la puerta sin que el cristal quede sellado contra la carrocería. Cuando vuelves a cerrar la puerta, la ventanilla desciende de nuevo hasta quedar completamente bajada. Pero en cuanto la abres, vuelve a subir ligeramente. No sé si lo hace para darte algo de donde agarrarte cuando la puerta está abierta o para evitar algún tipo de daño en el cristal. No lo sé, pero lo parece. Cuando entras en el habitáculo, lo primero que notas es la orientación de este interior. En concreto, todo está claramente pensado para el conductor. Muchos coches orientan ciertos elementos hacia el conductor, más de lo habitual, pero este lleva esa idea mucho más lejos. Todo está centrado en el conductor, incluida la disposición de las pantallas. La mayoría de los coches tienen una pantalla en el centro del salpicadero, pero este no. Aquí solo hay una pantalla y está integrada en el cuadro de instrumentos. El pasajero no tiene acceso a ella. Todo en R8 está diseñado para el conductor. Un detalle interesante del salpicadero es que, probablemente porque todo está tan orientado hacia el conductor, resulta bastante estrecho. Por eso las únicas salidas de ventilación instaladas en el propio salpicadero están situadas en el centro. Las salidas de aire laterales están montadas directamente en las puertas. Y así es como consiguen añadir ventilación adicional al interior del R8. Y ya que hablamos de las salidas de aire, debo mencionar que me encantan los controles del climatizador del Audi R8. Tienes 3 mandos giratorios y 3 botones. Y eso es todo. Me subo a tantos coches cuyos controles de climatización son tan complicados y tan molestos, con infinidad de líneas, símbolos y botones, pero de aquí no. 3 mandos y 3 botones, nada más. Todos los fabricantes deberían sentarse en un Audi R8 y observar lo simple que puede ser un sistema de climatización, porque realmente funciona muy bien. Hay algo de la ergonomía interior del R8 que no me gusta demasiado, y son los portavasos. Si observas la consola central, verás que no hay portavasos a la vista. De hecho, están ocultos bajo esta pequeña tapa situada en el centro. Abres esta pieza y aparecen los portavasos. Pero el problema es que entonces la tapa queda abierta, ocupando espacio, y tu codo golpea contra ella. Y, por supuesto, puede caer sobre las bebidas. Es bastante molesto. Debería deslizarse hacia atrás como ocurre en la mayoría de las tapas de portavasos. Otra curiosidad interesante del R8 es el volante. A primera vista el volante tiene un agradable acabado en alcantara, lo cual está muy bien si eres el primer propietario, antes de que el material quede brillante y apelmazado por los aceites de las manos. También tiene una bonita parte inferior plana, como corresponde a un volante coche de carreras, pero además presenta algunas peculiaridades interesantes. Por ejemplo, el botón de arranque y parada del motor está integrado en el propio volante, como ocurre en muchos deportivos exóticos. Pero lo que más me gusta es que justo debajo se encuentra el botón del escape. Me encantan los coches en los que puedo activar el escape deportivo simplemente pulsando un botón con el pulgar junto al botón de arranque. No hay nada mejor que tener el control del escape más accesible que los intermitentes, como sucede en el Audi R8. Otro detalle interesante del volante se encuentra a la izquierda del botón de arranque y del botón del escape. Hay un botón con una bandera a cuadros. Activa el modo de conducción de altas prestaciones del R8. Y una vez dentro de ese modo tienes 3 configuraciones diferentes: Dry para utilizar en circuitos secos, Wet para conducir en circuitos mojados y Snow para cuando quieres conducir en un circuito cubierto de nieve. No estoy muy seguro de por qué alguien querría activar el modo de conducción deportiva de su superdeportivo cuando está nevando, pero Audi te ofrece la posibilidad. Y hablando de opciones que Audi te ofrece, hay otra característica curiosa. Detrás del asiento del acompañante hay un anclaje para silla infantil. Es decir, Audi te permite instalar una silla para niños en tu superdeportivo R8 de 600 caballos
si es eso lo que deseas hacer. Ahora pasamos al sistema de infoentretenimiento, que una vez más está integrado en la pantalla del cuadro de instrumentos situada justo delante del volante y directamente en el campo de visión del conductor. Es un sistema fantástico, extremadamente configurable, uno de los mejores del mercado, y os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo podéis ver que aparece un mapa a pantalla completa, así que cuando conduces, en lugar de tener una pequeña pantalla de navegación, tienes el mapa enorme justo delante de ti, y eso me encanta, pero además el sistema es increíblemente configurable. Supongamos que no quieres ver el mapa ocupando toda la pantalla, simplemente pulsas el botón View del volante y entonces el mapa se reduce y queda en una esquina, mientras que en el centro aparece el cuentarevoluciones y el velocímetro. De esa forma la información de conducción pasa a ser la protagonista. Y no solo puedes visualizar el mapa, también puedes desplazarte por distintas opciones, como información del vehículo, ordenador de viaje y similares, o consultar la música y los archivos multimedia para ver qué está sonando, o revisar el teléfono, o ver quién llama o gestionar la conexión Bluetooth. Puedes recorrer todas esas opciones diferentes y nuevamente si pulsas View puedes alternar entre versiones grandes y pequeñas de cada pantalla, dependiendo de cuánto espacio quieras dedicar a esa información y cuánto quieras reservar para el velocímetro y el cuentarevoluciones. Es un sistema excelente. Otro detalle interesante es que en algunas configuraciones aparece una pantalla adicional de información del vehículo en el lado derecho. Ahora mismo muestra potencia y par motor, pero puedes configurarla para que muestre todo tipo de datos. Hay varias opciones disponibles. Mi favorita es la presión de los neumáticos. También muestra la temperatura de los neumáticos y eso es fantástico. Muy útil si quieres llevar tu R8 a un circuito y comprobar si los neumáticos ya han alcanzado la temperatura adecuada antes de empezar a rodar rápido. Otra ventaja interesante de este sistema es que puedes controlarlo tanto desde el volante como mediante este conjunto de mandos situados en la consola central. Puedes moverte entre las distintas pantallas utilizando cualquiera de los dos controles y seleccionar diferentes funciones de la forma que te resulte más cómoda. Dicho esto, por mucho que me gusta el sistema de pantalla configurable integrado en el cuadro de instrumentos de Audi, tiene una gran desventaja, y esa desventaja es el pasajero. Como esta es la única pantalla del vehículo, el acompañante realmente no puede hacer demasiado. Sí, puede manipular los controles de la consola central, pero resulta difícil ver lo que está ocurriendo en la pantalla situada frente al conductor. Una vez más, todo en este coche está pensado para el conductor, y eso significa que el pasajero sale perdiendo en tareas sencillas como cambiar la emisora de radio o realizar una llamada mediante Bluetooth. Si sacas la llave del coche mientras el motor sigue funcionando, aparece un mensaje preguntando ¿la llave sigue dentro del vehículo? Pero por supuesto no hay forma de responder, no existe un botón de sí o no. No puedes cerrar el aviso, simplemente te está haciendo la pregunta. Pasamos al motor del R8, pero antes quiero hablar de la cubierta del motor porque es bastante inusual. Ahora bien, para abrir la cubierta del motor hay un pequeño botón situado detrás del asiento del conductor. Parece un interruptor de ventanilla. Tiras de él y la tapa se abre. Lo extraño es que este sistema solo funciona si el motor está en marcha o si el coche está en modo de accesorios. Si el coche está completamente apagado, el botón no hace absolutamente nada. Seguramente existe algún mecanismo de apertura manual oculto en algún lugar. Pero me parece curioso que el sistema para abrir la cubierta del motor no funcione precisamente cuando el motor está averiado, que es cuando probablemente querrías acceder a él. Lo bueno es que cuando tiras del botón, y si funciona, la tapa del motor se abre automáticamente. No tienes que ensuciarte las manos. Una vez dentro del compartimento del motor, puedes contemplar este enorme propulsor V10 de 5,2 litros, 600 caballos y 415 libras de torque. Es un motor realmente impresionante y como puedes ver está decorado con detalles en color bronce para recordarte que estás conduciendo un Decennium. Y por supuesto, la otra gran atracción de la parte trasera del R8 es el sistema de escape, y más concretamente el sonido del escape, que es realmente espectacular tratándose de un V10. Ahora pasamos al maletero delantero del R8. Para abrirlo puedes pulsar un botón en la llave o utilizar un pequeño botón situado en el panel de la puerta del conductor. Eso libera el capot hasta una posición intermedia. Después introduces la mano por debajo, accionas el cierre y lo levantas completamente. Lo que me resulta curioso es que la tapa es enorme. Prácticamente estás retirando toda la sección frontal del coche. Y aún así el compartimento de carga real es sorprendentemente pequeño. Tiene espacio para un maletín. Y poco más. Ferrari ofrece un maletero delantero bastante más grande, suficiente para guardar las bolsas de fin de semana de 2 personas. Este no. Eso sí, incluye algunas cosas que me gustan. Por ejemplo, este maletín específico del R8. Si lo abres encontrarás herramientas del R8 en su interior.
herramientas para cambiar una rueda y otros elementos similares. Personalmente yo sacaría todas esas herramientas y me llevaría el maletín por los aeropuertos. Caminaría con él y diciéndole a todo el mundo, sí, nada importante, tengo un R8, ¿qué tal? Sí, un R8, gente. Y así eran los detalles y características del Audi R8 Decennium 2020. Ahora es momento de sacarlo a la carretera y comprobar cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el R8. ¡Qué rápido es el coche! Y es precisamente la cuestión con este R8, porque tiene prácticamente las prestaciones de un Huracán. De verdad que las tiene. Se siente muy preciso. En carretera este coche es un Lamborghini Huracán en un 95%. El Huracán tiene algo más de potencia, pero comparten el motor, la transmisión es casi la misma. En esencia es lo mismo. La diferencia es que este no es tan escandaloso, tan llamativo ni tan extravagante. El problema es que cuando compras un superdeportivo, normalmente quieres eso. Quieres algo escandaloso, quieres el Lamborghini verde brillante y que todo el mundo lo vea. Pero sí existe un mercado para personas que desean un superdeportivo sin llamar la atención, porque es divertidísimo y sin embargo evita toda esa teatralidad. Y cuando digo... Es una auténtica maravilla conducir el coche. Lo recuerdo perfectamente del modelo 2017. El coche es fantástico y todavía sigue siéndolo. Potencia excelente. O el par de motor disponible desde muy abajo. Siempre está listo para responder. Madre mía, qué bueno es. Cuando te detienes en un semáforo y permaneces ahí sentado, en realidad se siente como un coche bastante normal, y eso resulta difícil de creer. Y puedes ver que mi cabeza está prácticamente pegada al techo, pero del asiento todavía puede bajar aún más. La climatización funciona muy bien, tiene asientos calefactados y por supuesto el sistema de pantallas es excelente. En general es un coche muy competente y... creo que el hecho de que el pasajero apenas tenga acceso a la radio o a otras funciones es un inconveniente. Puede intentar mirar a través del volante, pero evidentemente no es lo ideal. Debo admitir que me encantó el R8 cuando apareció por primera vez en 2007 y 2008. Por entonces montaba un V8, costaba unos $130.000 y estaba más o menos al nivel de un Porsche Carrera S bien equipado. Era mucho más accesible. Era este de superdeportivo de Audi que de algún modo estaba al alcance de más gente. Con este coche se han alejado de esa filosofía. Estamos ante un auténtico superdeportivo, más de $200.000. Ya no estás en la situación de elegir entre un Carrera S y un R8. Eso es una lástima, porque el R8 era fantástico, precisamente por eso. Veías muchísimos entre 2008 y 2009 y realmente ayudó a revitalizar la imagen de Audi. Era el coche adecuado en el momento adecuado. Audi también estaba lanzando otros productos, como el Q7, y la gente decía, vaya, Audi está haciendo cosas impresionantes. Las cosas habían cambiado. Ahora estos coches son menos comunes, menos populares y mucho más caros. Es súper rápido, es tremendamente divertido. Suena espectacular y además la dirección y el comportamiento dinámico son magníficos. Sigo pensando que el Huracán continúa siendo la referencia absoluta de este segmento en cuanto a dirección y comportamiento. Pero este coche... al ser prácticamente un hermano del Huracán, está muy cerca. La realidad al final es muy simple, me encanta el R8. Es un deportivo exótico fantástico. Sí me gustaría que volviera a posicionarse en un nivel de precio más asequible, como ocurría en 2008 y todo eso. Pero si lo valoras por lo que es hoy y por lo que Audi ha decidido convertirlo, es un coche increíble de conducir, aunque entiendo perfectamente que muchos propietarios de superdeportivos quieren precisamente que la gente los mire. Pero si hablamos únicamente de la experiencia de conducción, este coche es espectacular. Y así era el Audi R8 Decennium 2020. Ya sabéis, cuando apareció el R8 por primera vez, era mucho más barato, más accesible y estaba más cerca de ser un deportivo que un auténtico superdeportivo. Y una parte de mí desearía que regresara a ese territorio, pero también hay algo que decir a favor del hecho de que este coche es básicamente un Lamborghini Huracán a precio de ganga y sin resultar tan exageradamente llamativo. De cualquier manera, el R8 es un coche fantástico y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 68 de 100, lo que lo sitúa en esta posición
frente a otros superdeportivos y deportivos modernos de precio similar. La única diferencia es que pierde un punto en valor, y aunque el R8 Decennium consigue una buena puntuación, no alcanza a los líderes del segmento, aunque por otro lado el R8 también es considerablemente más barato que esos.